Sí, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias, profe. Pues las últimas clases habíamos estado hablando lo de la base de datos y el trabajo en Access. Ujú. Ok, mm, hay una clase anterior, gracias César, hay una clase anterior en la que estuvimos hablando acerca de José David Pardo. Yo no sé si tú recuerdas que estuvimos hablando acerca de cómo se gestionaban los proyectos de informática, cómo se gestionaban los proyectos de tecnologías de la información, y en esa clase los compañeros nos hablaron de incluso de qué era un proyecto de tecnologías de información, de qué dentro de ellas el Scrum. Y en la segunda parte de la clase hablaron sobre fracaso de proyectos informáticos. No sé si tú recuerdas esa clase, José. Buenos días, profe. En la clase de fracaso no estuve porque tenía problemas de conexión. Estuve en el de la actividad con las compañeras Camila y Kelly Arias, donde explicaron los métodos esos de cascada y todo. Ok, ok, gracias. Digamos, a ver si yo miro por acá. eh, Paula Andrea Miranda, ¿tú estuviste, recuerdas algo de la clase en la que conectamos con fracaso de proyectos informáticos? Paula. Paula Andrea. Vamos a anotar por aquí. Profe ya dijo que habla, pero que no la escuchamos. No sé, de pronto Ah, tiene mal el micrófono. bien, pues a ver si puede, a ver dónde está el chat. Ah, ok. Paula, mira a ver si puedes solucionar el problema del audio durante el transcurso de la clase y más adelante te vuelvo a llamar a ver, ¿ok? Y no sé, Sirley, por ejemplo, ¿tú qué recuerdas? ¿O tú eras la expositora de fracaso de proyectos informáticos? No. No, no señora, no era la expositora. ¿Qué recuerdas de esa clase, Sirley? Era un trocito de la Profe, clase. sí, sí me acuerdo que creo que nombraron dos proyectos, uno de fracaso y uno de éxito, pero la verdad no tengo presente, o sea, qué pasó con uno de los fracasos, no me acuerdo la verdad. Mm, Profe, lo de los fracasos vendría siendo lo de los 10 errores que ellas decían o es otra cosa. Creo que tengo una confusión. sí, ¿quién habló? ¿Quién estaba hablando? Angie Orozco. Angie. Sí, Angie, yo recuerdo que en esa clase mm, hablamos sobre cómo se gestionaban proyectos informáticos y entonces en la segunda parte, por qué fracasaban los proyectos. Y entonces las compañeras o los compañeros comentaron al menos 10 razones por las cuales los proyectos basados en o que tienen relación con tecnologías de información y comunicaciones fracasan. Y dieron 10 razones, efectivamente. Entonces, alguno de los compañeros que expuso esa clase, ¿por qué no nos recuerda uno o dos o tres errores y así un poquito refrescamos la memoria? Hola, profe, buenos días. Hola, ¿Vas a hablar, Camila? Hable. Bueno, ese día en clase hablamos de los 10 errores clásicos que se cometían en los proyectos de tecnología de información. Ujú. Uno de ellos, por ejemplo, es la gestión ineficaz de los interesados, en donde veíamos de que, por ejemplo, no se tenía en cuenta a un grupo que era importante dentro de la planeación del proyecto. También está que la garantía de calidad es a corto plazo cuando se empiezan a, digamos, a tener problemas de que no planificaron bien y por eso tienen que reducir costos y por eso la calidad se ve afectada. Ah, perfecto. Vale. Ahora sí, yo espero que los demás vayan un poquito conectando e hilando con esa clase que fue la señora. Y- Profe, Señora.
Pues yo recuerdo, o bueno, tengo anotado que bueno, ese día hablamos también de que el 24% de los proyectos son fallidos o cancelados, el 44% tiene muchos desafíos y el 32% son exitosos, ¿sí? Además de los riesgos que comentaba mi compañera, eh, estaba otros errores que eran débiles problemas de personal de gestión y o equipo, gestión ineficaz de los interesados. El ¿Sí último me del está escuchando? equipo. Sí, sí, sí. El último del equipo está como mal leído. A ver cómo fueron esas notas. Débiles problemas de personal de la gestión o equipo. Ah, que hay problemas en la, débiles, no, tal vez debilidades, ¿no? En la gestión del personal, en la gestión del equipo de trabajo, que hace que al final ese equipo de trabajo no funcione bien y por tanto el proyecto no salga bien. Eso es un poquito como Exacto. ponerle sentido común. ¿M? Sí, Entonces, señor. gracias por sus intervenciones. Entonces, ¿por qué quería un poquito que recordáramos esto? Porque en la clase de hoy lo que vamos a hacer es tratar de toda esa teoría, 10 errores frecuentes por los cuales fracasan los proyectos de TI, traerla a la realidad. Entonces, eso era lo que les había anunciado que haríamos hoy con el análisis de un caso, que es el caso del CENTIC en la UIS. Entonces, ahora sí le doy paso a las compañeras para que enlacen de pronto esta teoría que vimos en unas clases anteriores con un caso práctico para que podamos evidenciar en realidad cómo es que fallan los proyectos y por qué fallan. Y si se debe de pronto, yo le agradezco a las compañeras si tienen por ahí esa diapositiva, que la compartan otra vez porque nos va a ser de mucha utilidad, que la compartan como una imagen a través del chat, si eso se puede, a través del chat ¿de qué? Del Zoom. Y mientras ustedes, las compañeras hacen eso, los expositores de hoy, entonces les doy ahora sí la palabra. Entonces, para que ya podamos ubicarlos y enlazar los conceptos. Listo, profe. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi compañera Juliet y quien les habla Karen, vamos a presentar la exposición sobre el fracaso de proyectos informáticos, enfatizando en el caso CENTIC. Bueno, entonces, primero, antes de abordar el caso, queremos hacer, o bueno, antes de también comenzar a hablar del fracaso de proyectos informáticos, queremos... Bueno, me gustaría que alguno de ustedes, por favor, me dijera qué es un proyecto. Quizá alguna de las compañeras que expusieron la clase pasada nos puedan ayudar con ese concepto, por favor. Sí, un proyecto es un plan de acción temporal que tiene como fin satisfacer una necesidad. Sí, muchas gracias. Entonces, nuestra definición, un proyecto es el conjunto de secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un equipo de personas para obtener un resultado. Por ejemplo, tenemos como construir una casa, graduarse, organizar una excursión, organizar una fiesta, mudarse, entre otros. Bueno, y ahora recordando un poco las características de los proyectos, ¿qué características recuerdan ustedes de lo que vimos en la última exposición acerca de gestión de proyectos? ¿Alguien que quiera? Involucra que es personas, joven, recursos. elementos creativos, invisibilidad, Planifica, ejecuta y controla. están en constante cambio. Muy bien, excelente. Bueno, pues acá nosotros traemos, digamos, algunas características, además de las que ustedes dijeron, por ejemplo, que son únicos y diferentes. Entonces, recordemos que un proyecto es irrepetible. Y pues, aunque los proyectos como tal no son gemelos o digamos no pueden clonarse,
podríamos decir que pueden ser primos. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos de ellos pueden parecerse, pero claramente van a tener ciertas diferencias. Asimismo, los proyectos tienen una duración, un inicio y un final. Entonces, estos se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado. También tienen un objetivo concreto. Quiere decir que cuentan con un propósito, se resumen objetivos y metas a cumplir y pues también tienen un resultado final que es claramente definido y cuantificado. Y pues acá tenemos las otras dos características que trajimos, que es que son multidisciplinarios, es decir, que involucran recursos y habilidades de diferentes partes de una organización o de varias, y cuentan con recursos limitados, es decir, tienen ciertas restricciones, como por ejemplo el tiempo, también el costo, pues claramente los proyectos tienen que adecuarse o adaptarse a un presupuesto. Y pues en general hay que resaltar que los proyectos son complejos por la dificultad de las tareas a realizar y se ven afectados por la incertidumbre. Por eso es que es importante sujetarlos a un seguimiento, a una monitorización para garantizar que el resultado sea el esperado. Bueno, entonces los proyectos informáticos, entonces son los que desarrollan una funcionalidad nueva mejorada para hardware, software o servicios de tecnologías de la información. Estos proyectos tienen las mismas características del proyecto normal mencionados por Juliet anteriormente, agregando que en estos se requieren grupos de personas informáticas y no informáticas, pues parte de las actividades requieren conocimientos y también habilidades en materias de sistemas y TICs. Como ejemplo, tenemos una construcción de base de datos, instalación de red Wi-Fi, integración de sistemas, creación de videojuegos, entre otros. Ahora el ciclo de vida del proyecto. Entonces recordemos que el ciclo de vida de un proyecto abarca desde que nace hasta que finaliza. Entonces en la fase 1 tenemos aprobación. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué imaginan ustedes o qué recuerdan qué es lo que se hace en esta fase? Pues básicamente es definir los objetivos y como dar luz verde para comenzar el proyecto. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, aquí es donde se mide el valor y la viabilidad del plan. Entonces, se analiza la viabilidad técnica, económica y los riesgos. Finalmente, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se decide pues si se le da luz verde o no. En la segunda fase tenemos la definición, que es donde se analizan con mayor detalle los requerimientos del proyecto, los objetivos que se desean alcanzar para proceder a una definición más precisa del mismo y una planificación inicial de los recursos. Y en la tercera fase tenemos planificación. Entonces aquí es donde se generan las especificaciones del proyecto. Es donde se define también el calendario de hitos y distribución de los recursos. Es importante realizar una planificación que se oriente a los objetivos que fueron definidos. Hay que planificar también bien los recursos y el trabajo. Y hay que definir y planear cómo serán distribuidas las cargas de trabajo en el proyecto y cuáles son los roles a cumplir. Bueno, y ya para lo que respecta a la cuarta fase, que es la ejecución, esta como tal ya consiste en llevar el proyecto a cabo, en ponerlo en marcha, y contiene un ejercicio permanente de preparación de planes más detallados, revisión de los planes elaborados y comprobación también de su estado de avance. Asimismo, pues acá también se puede realizar la replanificación de los trabajos en caso de considerarse necesario. La ejecución como tal también viene siendo un ejercicio de gestión y de manejo de las personas y los incidentes. Y es por eso que también es importante llevar un control para asegurar que se lleve una adecuada ejecución y también que se puedan ir controlando los riesgos.
Y finalmente, pues está la fase de cierre que prácticamente abarca lo que es la entrega del proyecto, su evaluación y su plan de seguimiento. Entonces, se debe incluir la realización de pruebas del rendimiento y robustez del sistema, su asimilación y utilización por parte de los usuarios, además del cumplimiento de los objetivos y los estándares que se definieron desde el inicio. Bueno, ahora un juego. Hasta aquí fue el recorderis sobre proyectos. Entonces, les vamos a enviar el link para que entren a la página, al chat de Zoom y el PIN para que respondan las preguntas. No se demoran nada, tienen máximo 5 minutos, pero yo creo que lo hacen en menos. Está fácil. Lo vamos a hacer cada uno en nuestro computador y tú vas a proyectar una pantalla de resultados conjuntos o no. Como nunca ha entrado a EducaPlay. Sí, profe, si quiere, ahí como sale el ranking, si quiere lo podemos proyectar. Entonces, Eso es lo que debemos grabar, ¿no? no, eso es solo para que respondan las preguntas sobre proyectos, nada más. Gracias. ¿Ya entraron? No. Hola, disculpa, es que no aparece el código, no lo veo. Sí, ahí está. El código está ahí en el chat del grupo. Ah, en el chat del grupo. Ah, listo, bueno. Gracias. Perdón, en el chat del Zoom. Listo, gracias. Igual te entendí, gracias. Bueno, todos van sacando 100. Muy bien. Bueno, César, que ya va de primero. Ah, Faisal. Uy, Faisal. Bueno, pero aquí no hay narradores ni nada de eso. No hay como Faisal está a la cabeza. Bueno, vamos con Faisal a la cabeza, César de segundo lugar y Silvia tercera, pero vamos a ver si de pronto ese puesto se lo quitan a Faisal o qué pasa ahí. Ah, pero después de que ya terminó y obtuvo la puntuación de 100, yo creo que ya no lo pueden desbancar, ¿o sí? Yo creo que eso también depende del tiempo en que lo contesten, profe. Ah, ok, Si ok. está alguien más rápido que él, de pronto sí. Ok. Bueno, van 10 personas. ¿Van 10 personas solamente? Voy a tener que calificar entonces. Ah, 10 personas incluyéndome a mí, ¿no? Porque soy Torres. Ah, 9 entonces, profe. Dios mío, menos mal que obtuve 100. ¿Qué tal que hubiera hecho 90, 80? Qué vergüenza. Como la clase pasada que me preguntaron y yo... La corcharon, profe. Sí, medio. Menos mal que tuve ayuda ahí. Bueno, 10, ¿cuántos van? Dice que está mostrando el top 10, pero no muestra cuántos están participando, ¿o sí? Ah, pero ya mira. Ah, ya. Ah, ok. Sí.
Entonces, Faisal, César, Silvia, Mayra, Gabriela, Paula, la profe, Angie, Felipe. Sí, ya todos contestaron. Sí. Porque la primera columna, ¿qué quiere decir? Ahí sí que está mostrando ceros. Las jugadas. No, entonces, sí, Aún faltan. es que no. No han- Faltan Natalie, Silvia Martínez, Ley. Estoy de tercera. Ya jugó. Sí. Recargué la página, creo. Voy. Ah, sí, Natalie quedó tercera. Faisal, Silvia, Natalie, muy bien. Puntuación 100, 100, 100. Tiempo de responder. Mira, el más rápido. Y esta es la razón por la que quedó Faisal de primero, ¿no? Porque contestó en 36 segundos, 40. Sí. A César, por ejemplo, le tomó 55 segundos contestar. Muestra baja un poquito, 59 segundos. 1 minuto, yo contesté en 1 minuto con 13 segundos. Ok. A pesar de que contestamos bien, la diferencia la hace por el tiempo. El tiempo, sí. Por ejemplo, Listo. Juan le costó el doble que a mí. Estaban ahí por ahí despistados haciendo otra cosa. Bien, chicos. Muchas gracias, no conocía esta herramienta. Una cosa, es un comentario de forma solamente. Cuando ustedes iban a introducir esta actividad, dijeron, bueno, y ahora un jueguito. Si decimos un jueguito, el lenguaje que empleamos es muy, muy importante para muchas instancias en la vida, ¿no? Si decimos, ahora vamos a hacer un jueguito, es restarle importancia. Yo les propondría como, bueno, y ahora vamos a hacer una actividad diferente, o ahora vamos a utilizar una herramienta pedagógica, o una cosa así, ¿no? Porque cuando en la vida, esa es mi opinión, ¿no? En la vida, el desempeño profesional tuyo, de cada persona, depende no solo de lo que sabe, sino de cómo lo presenta. Entonces, ahí como un tip para todos, no solo para los expositores, sino para todos. Cuando yo entré a la universidad en el 2017, decían, Galia, Galia sí, los que hacen los jueguitos. No, los que hacen los jueguitos no, somos el laboratorio de innovación educativa. Estaba en la mente de las personas fijados que Galia eran los que organizaban integrados y los que hacían los jueguitos. Entonces, a día de hoy, Galia, pero es un poco trabajar con el lenguaje y con los resultados, desde luego, o sea, tiene que haber un componente técnico ahí detrás, pero también tiene que demostrarse los resultados, ¿no? Que hacemos investigación, que apoyamos en docencia, que hacemos extensión y no somos los de los jueguitos. Entonces, nada, un tip simplemente ahí como por apoyar. Listo. Ok, profe, muchas gracias de verdad Listo, por el gracias. tip. Bueno, entonces, discúlpenme, no sé por qué no pasa. Ya. Ok, bueno, ahora sí, para comenzar a introducir o a adentrarnos un poco más en lo que es el fracaso de proyectos informáticos, nos gustaría preguntarles, ¿qué es fracaso? ¿Qué consideran ustedes que es el fracaso? Por ahí 2 personas que nos puedan responder. No llegar a unos objetivos planeados y rendirse. Ok, muy bien. ¿Alguien más? O sea que cuando terminas con un novio es fracaso. Si tenía objetivo casarse, sí. Si no, pues, Caramba. no sé. Sí, Está en la puerta de la iglesia. pero no todos los noviazgos son para casarse, ¿no? Algunos noviazgos son para aprender también, ¿no? O para pasar el tiempo. Para pasar el tiempo, pero también, pues, pero no pasa nada por pasar el tiempo porque el ser humano es un ser social y entonces, pues, en la mayoría de ocasiones le gusta la compañía. Y si tienes como objetivo que es tu compañero o tu compañera en ese periodo de tiempo, pues, no sé, si terminan, igual no fue un fracaso. No sé, es un poco por hacer un warm-up ahí. Ok, pero bueno, muy bien. Sí, entonces, bueno, como decía nuestro compañero Sebastián, de pronto de no alcanzar un objetivo, nosotros traemos la siguiente definición de fracaso.
lo traemos como la falta de éxito o resultado que una persona obtendrá como respuesta a alguna empresa, proyecto o trabajo que haya presentado ante otros y no alcanzó los objetivos esperados. Pero bueno, aquí hay algo muy curioso y es que el fracaso o las expresiones de fracaso y de éxito pueden ser muy subjetivas. Yo creo que seguramente cada uno de ustedes puede tener una concepción distinta de lo que es el fracaso. Y pues asimismo puede llegar a pasar en los proyectos. Las expresiones de éxito y fracaso en parte son subjetivas porque dependen del cristal o desde el punto de vista desde el que se miren. Y por eso es que muchas veces es difícil encontrar éxitos y fracasos completos en cualquier clase de proyectos. Bueno, en términos generales, entonces un proyecto se considera fracaso sí. Entonces, primero, si no se han alcanzado los objetivos o resultados previstos. Esto se debe a que no tienen los objetivos claros. Entonces, si no se sabe hacia dónde se va, es muy difícil llegar hasta ahí. Segundo, se han sobrepasado los tiempos asignados. Tercero, se han sobrepasado los recursos o costes previstos. Pues en ocasiones se crean compromisos sin considerar los recursos que realmente se disponen. Y cuarto, no se han alcanzado los estándares de calidad deseados. Pues mientras más grande o complejo es un proyecto, más importante es tener un método común para gestionar el trabajo. Y bueno, yo creo que ahora, después de esto, digamos, después de ver un poco lo que es el fracaso y como en términos generales, cuándo un proyecto podría considerarse un fracaso, ustedes se estarán preguntando, pero entonces, si es tan subjetivo, ¿cómo definir realmente cuando un proyecto tiene éxito o fracaso? Entonces, precisamente, debido a que el fracaso es tan subjetivo, es esencial poder incorporar criterios de éxito en un plan de proyecto. Y es todavía más importante que cada parte interesada en el proyecto se alinee bajo la misma definición de éxito. Entonces, a continuación, traemos algunos de los indicadores más comunes para poder determinar como el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces, el primero de ellos es el alcance, que tiene que ver con cumplir los objetivos marcados y son los resultados previstos de un proyecto y la labor que debe realizarse para lograr esos resultados. Es decir, que el alcance de cierta manera nos permite poner o generar ciertas limitaciones y definir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer en el proyecto. Asimismo, está el siguiente indicador, que es el tiempo, que pues como ya todos conocemos, viene siendo el calendario del proyecto. Entonces, claramente se indica la fecha de inicio, la fecha de fin del proyecto y cuáles son los plazos de las tareas a lo largo del proceso. Entonces, acá es muy importante siempre tener en cuenta el tiempo, de pronto que no nos estemos pasando de los plazos de entrega o si pues no nos vayamos a pasar de la fecha de cierre del proyecto. Entonces, esto nos podría indicar si de pronto nuestro proyecto está yendo hacia una buena dirección o de pronto no está funcionando muy bien. El costo, que es el siguiente indicador, que pues ya hace referencia al presupuesto y a las limitaciones económicas que se tienen. Entonces es importante mirar que de pronto el proyecto no se vaya a pasar del presupuesto que se planteó, que se definió, o que de pronto no terminemos, no se termine como generando una reducción en el presupuesto para ese proyecto. Y finalmente, lo que es la calidad, que está relacionada con el grado en que los resultados del proyecto cumplen o superan las expectativas. Y acá lo interesante de calidad es que tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión objetiva que tiene que ver con la conformidad de las normas y el que se cumplan los objetivos que se plantearon, y una dimensión que es más bien subjetiva, que es la satisfacción del cliente o el usuario y la calidad que éste percibe. Y algo muy importante para resaltar aquí es que estos elementos están interrelacionados. Es decir, que no se puede manejar uno de ellos sin manejar los demás. Por ejemplo, no puede asegurarse el mismo alcance o la misma calidad si de pronto se disminuye el tiempo o el presupuesto. Y también puede ser difícil ampliar el alcance de nuestro proyecto si no
no tenemos el chance de ampliar también lo que es el tiempo o los recursos del mismo. Entonces, fijémonos en algo. Quiero que alguien me responda esta pregunta. Por ejemplo, si nosotros sufrimos alguna desviación en el tiempo de nuestro proyecto, ¿cómo creen que se afectarían los otros indicadores? El alcance, el costo, la calidad. El alcance se reduce, el costo se eleva y la calidad se disminuye. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si sufrimos una reducción en el tiempo, nuestro costo, pues, perdón, si sufrimos, por ejemplo, un aumento en el tiempo, nuestro costo se aumentaría. De pronto, el alcance, no tendríamos del todo como la certeza de saber cómo va a ser nuestro alcance, si va a terminar siendo como cumpliéndose los objetivos que nosotros teníamos previstos. Y la calidad, pues, también ahí estaríamos como en incertidumbre. Entonces, realmente todo estaría afectado dentro del proyecto. Yo estoy de acuerdo, si me permiten, con lo que dijo la compañera expositora. Sin embargo, tengo un comentario para la intervención de, ay, no sé quién habló ahora, el compañero, ¿quién era? Yo, profe, Sebastián. Sebastián, sí, no tenía aquí la lista abierta. Porque el alcance, alguien decía en el chat que si podemos repetir lo del alcance. Imagínense que estamos hablando del proyecto de TI de remodelación de la sala de cómputo de la escuela, ¿sí? De la escuela de estudios industriales. Ese sería un proyecto de TI porque es un proyecto de hardware, ¿cierto? Entonces, de las salas de cómputo, porque ustedes saben que hasta el año pasado había la sala principal de cómputo, la sala alterna, que quedaban en el piso 1, pero ahora al parecer va a haber una nueva sala de cómputo, no sé si lo sabían ya, con nuevos equipos y todo eso, entonces serían varias salas de cómputo. Entonces el alcance del proyecto sería remodelación de la infraestructura de la sala de la escuela. Ese sería el alcance. ¿Cuántas salas serían? Trabajando con Ocio Horizonte serían 3 salas, ¿cierto? La principal, la sala alterna y la nueva. Claro, ese sería el alcance. Un proyecto fallaría si no alcanza más que 2 salas y deja por fuera una de ellas, ¿cierto? Entonces, eso sería como para que tengan ustedes una idea de un proyecto de infraestructura de TI, un alcance determinado. Si el alcance se disminuye, si se dice, no son todas las salas de la escuela, pero son 2 solamente, porque la alterna, por lo que sea, no la vamos a estructurar. Entonces el alcance disminuye. ¿Cómo afecta eso los otros factores? Pues probablemente el tiempo, probablemente, ¿no? Habría que ver todos los detalles, pero probablemente el tiempo, Yoli, ¿cómo sería? Para un alcance menor, ¿cuál sería el tiempo? Sí, profe. Si el alcance es menor, yo pienso que... ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Ok. Yo pienso que si el alcance es menor, pues también, si estamos hablando de la modificación o de la estructura de las salas, pues sería un tiempo menor, porque ya no tendría pues las 3 salas, sino solamente las 2 salas. Probablemente, sí, habría que ver más, sí, gracias. Habría que ver más detalles, pero intuitivamente uno podría pensar que si alcance disminuye, tiempo también. Lina María, ¿y el costo? Si el alcance disminuye de 3 salas a 2, el costo intuitivamente, ¿cómo podría cambiar? Lina María Higuera. Profe, yo tengo una pregunta. A la Eric. ¿Profe? Sí, señora, Juliet. Ay, qué pena. ¿Quién habla, Juliet? Sí, señora, es que mi señora acá es como malita, entonces no sé si me escuchan. Sí, un poco lejos, pero sí, señora. Sí, listo. Profe, es que tengo mi duda en el concepto de alcance. Es que el alcance, o sea, yo no lo veo al finalizar el proyecto. O sea, ¿yo cómo sé si realmente voy a tener el alcance, en este caso de las 3 salas, si eso lo veo al final del proyecto, ¿no? Porque se cumplieron todos los objetivos. No,
No, no, permíteme, el alcance debe definirse antes de iniciar el proyecto. Imagínate que yo digo, este proyecto es para remodelación de las salas de cómputo de la escuela industrial, de estudios industriales. Y ¿cómo hago yo para decir cuánto me voy a demorar y cuánto va a costar si no sé cuántas son las salas? Definitivamente el alcance de un proyecto, de cualquier tipo de proyecto, se define antes del inicio. Hasta aquí voy a hacer yo. Y me voy a tardar 8 meses en hacerlo, 3 semanas en hacerlo, 2 años en hacerlo. Y va a costar 150 millones de pesos, 2 millones de pesos, 500,000 pesos, ¿cierto? Entonces, costo, tiempo y alcance, eso es antes de. Lo que pasa es que los proyectos, conforme van evolucionando, conforme se inician y siguen su ciclo, normalmente sufren modificaciones. ¿Por qué? Por la misma dinámica de los proyectos, porque están relacionados con personas y las personas van cambiando, porque están relacionados con procesos y los procesos a veces cambian, a veces mutan. Entonces, pero el llamado es a que el alcance, el tiempo y el costo se escriban antes de iniciar un proyecto, y entonces así sé cuánto voy a tardar, qué voy a hacer y qué definitivamente está fuera del alcance. Otra cosa es que después no cumpla lo que prometí, entonces no alcancé lo que planteé, entonces fracasé, ¿sí? O sí alcancé lo que prometí, pero me costó el triple, eso también es fracaso. Es que eso, respecto a lo último que nombró la profe, por ejemplo, en este caso, que son 3 salas y que el tiempo se haya estipulado, no sé, de un mes. Entonces, si llegamos al mes y yo veo que el resultado no fue 3 salas, sino 2, por ejemplo, en ese caso no se estaría diciendo que se gastó el mismo tiempo, pero el alcance fue menor. O no sé si me hago entender. Pero fracasó, porque usted dijo pero fracasó, las sí. cosas, no las cumplió, eso se llama fracaso. Pero creo que las compañeras tienen ahora una explicación de los escenarios en los que se considera fracaso. Dejemos que sigan, porque en sus diapositivas. Pero sí, se considera un fracaso si no cumplió con el alcance, o no cumplió con el tiempo en el que prometió que lo iba a entregar, o no cumplió con el costo en el que prometió, o la calidad, pues eso se considera un fracaso. Ahora, hay ciertos márgenes. Si no lo entregó no lo entregó a los 2 años, sino a los 2 años y un mes, pues hombre, tampoco es un fracaso. Hay ciertos márgenes, ¿no? Pero dejemos, si quieren, que la exposición avance y lo vamos comentando. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué fallan los proyectos con tanta frecuencia? Entonces, una respuesta común es que fallan pues porque la gente no sabe realizarlos debido a desconocimientos técnicos. Esto no es así ni la razón más frecuente, pues un proyecto puede fallar por muchísimas más razones. Algunas de ellas que les traemos como ejemplo son: entonces, la primera, falta de vínculo entre el proyecto y las prioridades estratégicas de la institución. En la mayoría de los proyectos pueden encontrarse múltiples interesados, tanto de la propia organización como externos a la misma. La falta de compromiso con los objetivos del proyecto de cualquier stakeholder con poder puede ser decisiva para disminuir las opciones de éxito en el proyecto. Segundo, la falta de liderazgo y ownership del proyecto. Entonces se presenta una mala comunicación en el equipo debido a la falta de claridad en roles y responsabilidades, lo cual genera equipos de trabajo pues poco motivados. Tercero, la falta de habilidades en gestión de proyectos y administración del riesgo. Pues todo proyecto está envuelto en una atmósfera de incertidumbre, donde los riesgos con efectos positivos, tanto negativos, están presentes y deben ser identificados y resueltos. Si no gestionamos adecuadamente estos riesgos, es muy probable que ocurra la ley de Murphy, que es la que dice que si todo puede salir mal, que si algo puede salir mal, así pasará.
Entonces, es importante que identifiquemos desde el inicio del proyecto estos riesgos. El cuarto es el poco conocimiento de la industria de las tecnologías de la información y los proveedores. Entonces, falta de conocimiento y experiencia en el tema a desarrollar. La quinta, malas relaciones con otras partes o departamentos interesados en el proyecto. Quizá viene vinculado con el primer punto, pues todas las personas o instituciones que puedan verse influenciadas por el proyecto o que puedan a su vez influir en el mismo, tendrán un grado de participación en el éxito o fracaso de este. Sin la colaboración o sin que se sientan comprometidos, los proyectos difícilmente pueden cumplir los objetivos. Entonces, aquí es importante resaltar que muchas veces un proyecto puede tener una adecuada planificación, también puede tener los objetivos bien definidos, los recursos necesarios, y sin embargo, es curioso que por conflictos de interés o simplemente porque las partes interesadas no se llevan bien o no tienen una buena comunicación, los proyectos simplemente se pueden cancelar y por ende fracasan. Y bueno, pues ya teniendo como en cuenta como tal lo que es el fracaso, las consideraciones de cuándo fracasa un proyecto, los indicadores para ver si el proyecto está yendo hacia una dirección de pronto de éxito o de fracaso, y algunas de las causas, pues es importante mencionar que el fracaso de un proyecto realmente puede estar en cualquiera de sus etapas, inclusive antes de iniciarse y después de terminado. Yo sé que tal vez muchos de nosotros en algún punto llegamos a pensar, pues bueno, un proyecto seguramente nos daremos cuenta si fracasó o tuvo éxito al final, ¿cierto? Cuando ya se obtiene el resultado. Pero realmente no es así. Así como venía diciendo la profe, realmente pues el proyecto puede fracasar desde antes. Por ejemplo, si tú tuviste un muy buen resultado al final, pero te costó más o te demoraste más tiempo, de cierta manera también fracasaste. Aunque sí, de cierta manera también se puede mirar de forma subjetiva, porque depende de dónde lo mires. Por ejemplo, si en el momento en que fracasaste, o bueno, el momento en el que tú lo miraste, fue el momento en el que te estabas demorando más, simplemente no terminaste el proyecto a tiempo y te costó más, si lo miras desde ahí, fracasaste, ¿cierto? Pero seguramente ya cuando lo mires al final y veas que verdaderamente cumplió su alcance, cumplió sus objetivos y los usuarios están satisfechos con lo que tú les entregaste, pues si lo miras desde ahí pensarías que tuviste éxito. Pero entonces, precisamente por eso es importante, digamos, tener en cuenta los indicadores que mencionamos anteriormente. O sea, alcance, costo, tiempo y calidad siempre irán de la mano. Y es muy importante tenerlos en cuenta para todo proyecto y estarlos evaluando para de verdad poder determinar si nuestro proyecto fue un éxito o en cierto punto fracaso. Bueno, entonces, retomando aquí, el fracaso de un proyecto puede estar inclusive en el inicio o en el final. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuándo un proyecto puede fracasar desde el inicio? Entonces, por ejemplo, cuando no se realiza una buena planificación o no se estiman ni los tiempos ni los costos, o asimismo cuando no se identifican cuáles son las actividades críticas del proyecto. Y una razón muy interesante es, por ejemplo, cuando los objetivos no son realistas. Entonces, realmente desde el inicio es muy importante que un proyecto pueda proponerse objetivos que realmente son alcanzables, que se sepan que con los recursos que se cuentan, de pronto con los equipos, el personal que se tienen, verdaderamente esos objetivos se pueden cumplir. Y bueno, ahora, ¿cuándo un proyecto puede fracasar después de terminado? Cuando no se realizan las pruebas para testear el sistema o cuando éste no cubre las expectativas de los usuarios finales o simplemente estos se resisten a aceptar los cambios que implican la implementación de ese sistema o de ese proyecto. Bueno, básicamente aquí ya hemos llegado como a la terminación o al final de lo que es todo ese recuento de proyectos y el fracaso de proyectos informáticos, y con esto que ya hemos visto, ahora queremos abordar el caso de estudios en TIC.
Ahora, Bueno, perdón, Karen, sigue. no, perdón. Esperamos que hayan leído el caso, ¿no? O sea, yo sí sabemos que estaba un tanto larguito, pero esperamos que lo hayan leído. Entonces nos gustaría que lo socializáramos, que alguien, bueno, que muchas personas nos dijeran como que les pareció interesante o que entendieron, eh, para hablarlo aquí antes de ir a realizar la actividad, por favor. Difícil esta A mí forma me de... pareció interesante porque desconocía totalmente cómo había iniciado este proyecto. No sabía que antes se llamaba Prospecting y la finalidad que se tenía. Entonces fue interesante como conocer esa parte como que de la historia de CENTIC. Otra cosa, me pareció que se desenfocaron totalmente en sus objetivos porque no se llegó a la realización del proyecto, ¿sí? O sea, se terminó muchísimo antes. ¿Cómo le explico? Sí, no llegó como a su El proyecto finalidad sí se y realizó, mas no duró ni siquiera la mitad del tiempo que habían propuesto, que era 10 años. eran 3 años, duró 3 años, fue, ¿cierto? Pero tenían propuesto 10 años, o sea, desde el 2006 hasta el 2016. 2016, sí, ya lo recuerdo. Y en el 2009 se acabó. Interesante, ¿no? O sea que Lina María ya tiene el micrófono habilitado. Interesante. O sea que el inicio de este proyecto, a ver si Lina María puede unirse a la discusión, el inicio de este proyecto se da, no, en realidad no se llamaba CENTIC. ¿Cómo se llamaba, Lina María? A ver, miro en el chat, a ver si es que Lina no puede hablar, pero sí puede escuchar. No. Entonces, Sebastián sí estaba hablando hace un momento. Señora, ¿Sí? ¿que Sebastián, cómo se llamaba? Se llamaba Prospecting. Prospectic, sí. ¿Y qué podemos comentar de los orígenes de Prospectic? ¿Qué recuerdas tú de la lectura de Prospectic? Decía que su finalidad era como introducir las TIC en la parte de la educación. Y que iba a ser guiado como por un grupo científico, pero que eso se culminó, se acabó a los 3 años. Sí, Camila Sandoval, gracias. Camila Sandoval, ya leí el comentario sobre Lina María, gracias. Camila, de Prospectic a CENTIC, ¿qué relación había? ¿Cómo era eso? Pues las dos se enfocaban como en implementar las TIC, ¿sí? Sino que creo que una solamente era una de uso para para una era de diseño gráfico y la otra ingeniería de sistemas. O no sé a qué será, ¿le entendí mal la pregunta? No, no necesariamente, Camila. Yo preguntaba que hay dos siglas aquí que estamos explorando, Prospectic y CENTIC. ¿Cuál estaba dentro de cuál? ¿Qué relación había entre las dos siglas? Pues Prospective estaba en la CENTIC y el CENTIC lo que buscaba era ya ver la tecnología como un soporte de aprendizaje. ¿Sí? Prospectic estaba dentro de CENTIC, no. ¿Quién corrige eso? A ver, ¿quién mejora de pronto eso? O antes se llamaba Prospective y ahora se llama CENTIC. ¿Pero era la misma cosa? De pronto, ¿quién le quiere ayudar a la compañera? A ver. Profe, ¿le puedo ayudar? Sí, por favor. Pues mira, lo que pasa es que realmente el CENTIC era simplemente como una de las propuestas de alcance que tenía el proyecto Prospectic. O sea, Prospectic fue el proyecto que le dio vida al CENTIC, por decirlo así. Pero en realidad Prospectic quería mucho más. Prospectic no estaba concebido como un edificio con computadores por dentro, ¿no?
Prospectic, ¿qué perseguía? A ver, pueden abrir de pronto, yo no sé quién tuvo la curiosidad de leer, de hojear la tesis, es una tesis deliciosa. No sé si Felipe, por ejemplo, Felipe Acosta, ¿qué tenía el Prospectic? ¿Cómo estaba pensado Prospectic? ¿Qué quería hacer como visión de universidad? Creo que según entendí yo, quería fomentar el desarrollo como sistemático de experiencias educativas y también promover la innovación educativa como el modelo de educación. Claro, Felipe Grimaldos, muchas gracias. Eso habría sido súper útil y nos habría puesto nos habría colocado en una posición de ventaja en este momento de la contingencia de la presencialidad remota, ¿no? Felipe acaba de decir algo que estaba en el seno, en los orígenes de Prospectic, y quería ser aquella entidad, no solamente un edificio con computadores, sino aquella entidad que lograra hacer una integración de todas las tecnologías de información y comunicaciones al proceso educativo. Y yo no sé si ustedes leyeron una frase, no sé si estaba en el resumen o solamente en la tesis, en la que se decía que el CENTIC, muy fuerte esta frase, ¿no? Pero que es el mayor café, o a ese momento era el mayor café internet de la ciudad, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se lo decía el resumen. Sí, muy dura, ¿no? Muy dura. Ok. Y del CENTIC, a ver, yo no sé, le pregunto a Wilmer si está atento del proyecto que al final dio vida al CENTIC. ¿Qué errores usted puede identificar así a priori de lo que usted leyó comparado con lo que se ha dicho hoy en la clase? Wilmer Rojas. Wilmer Rojas, no. Wilmer Rojas. Angie Sofía, seguro que sí puede hacer algún paralelismo entre lo que hemos visto hoy como errores y lo que se leyó del caso CENTIC. Angie Osorio. Aquí. Pues yo diría que lo del perdón. Sigue. Escuché como un ruido. Pues ¿será mi micrófono? Ahí yo podría recalcar el tiempo, que los tiempos no se cumplieron como estaban estipulados, lo cual redujo el alcance del proyecto. ¿Sí se me está escuchando? Sí, señora, correctamente, sigue. Listo, entonces, bueno, primero había comentado lo del tiempo, que los tiempos no se cumplieron según lo que estaba estipulado, reduciendo los alcances. ¿Qué más diría yo? Lo de los costos no me queda como muy claro, pero yo diría que se redujeron por lo que el proyecto no fue tan grande como se estipuló, ¿no? Como se tenía planeado. Yo no sé si, a ver, Eric, Faisal no ha hablado hoy. Faisal, de pronto si nos puede abrir el micrófono. Yo no sé si en el resumen... Sí, señora. Hola, Faisal, ¿cómo está? Yo en el resumen no sé si iba algo acerca de lucha de poderes. Señora, qué pena, profe, es que no le alcancé a escuchar bien. Tranquilo, les repito a todos. No sé si en el resumen del caso iba alguna mención hacia la lucha de poderes cuando se dio la creación cuando se gestó el proyecto Prospectic y cuando posteriormente se creó el CENTIC. ¿Había algo de la lucha de poderes en ese resumen? ¿Algo de política? Sí, señora. Ahí mencionaban que algunos docentes tenían como tal miedos a que, digamos, políticas de otras universidades tuvieran represalias contra ellos, al hacer mención de, digamos, criterios que especificaran el fracaso del CENTIC, bueno, del proyecto. Ok, eso es una parte. Profe, señora. esto también no sería lo de que se propuso el Prospectic para que los que postularon la propuesta llegaran a la rectoría de la U. Claro, a ver, cuéntenos cómo fue eso, Angie. ¿Qué recuerda usted? A ver.
Pues como lo recuerdo, es que comentaron en una parte del resumen que como uno de los logros, no, como, bueno, sí, algo así, que querían conseguir mediante la propuesta del proyecto Prospective era que los desarrolladores de la idea pudiera llegar a la a la rectoría, perdón, de la U. No sé si está bien lo que digo. Ahora, por ahí es correcto. Y no voy a decir nombres, pero si algunos de ustedes lo saben, quédenselos ahí. Entonces, ahí había un tema político también que es uno de los, digamos que es uno de los riesgos ocultos en la ejecución de proyectos de todo tipo de proyectos, pero en este caso estamos hablando de proyectos de TI, ¿no? Entonces, una pareja de funcionarios de la UIS que se sentía con mucha fuerza, tanta fuerza política como para llegar a ser rector él de la UIS. De hecho, fue rector fugaz por un periodo muy fugaz, pero que, digamos, aprovechó una serie de coyunturas. El caso es delicioso, de verdad. Los que no se lo han leído, les animo a leerlo. Mire, sobre todo en el capítulo, a ver, yo esta mañana lo estaba revisando otra vez. Ahora les digo qué capítulo, para que no se vayan a toda la lectura. Pero parecía que las condiciones se daban como para que esa pareja de funcionarios de la UIS se lucieran tanto con ese proyecto Prospective, tanto así que los llevara a la rectoría. Pero por otra parte había otra pareja, ¿no? Había otra pareja también de funcionarios, a ver quién se leyó el caso, otra pareja de funcionarios que también estaban en la puja política. A ver, ¿quién me puede comentar, adicional a la compañera Angie? Juan Camilo Quintero Morales. Juan Camilo Quintero Morales, tampoco, lo añado a la lista. ¿Sí? No, profe, no recuerdo el nombre de la otra pareja. No, no se menciona el nombre, Juan Camilo, no, desde luego no, pero ¿qué tal? No estaría mi amigo el tesista vivo. Pero ¿qué era aquí? O sea, ¿qué hacía la otra pareja? ¿Por qué había un tema político ahí? Si una pareja estaba propendiendo porque el proyecto se ejecutara, la otra, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran como los detractores y los que no dejaron que el proyecto avanzara? ¿Qué cargos tenían? Profe, si me permite. Sí. Pues, bueno, listo. Es que en el caso, digamos, no lo mencionábamos mucho o no de manera tan explícita para que los compañeros lograran como pensar en que precisamente uno de los problemas que había pasado el proyecto Prospective era esos como conflictos de interés entre dos instituciones. La otra institución a la que usted está diciendo ahorita era el CEDEWIS, como tal. Señora. Que ya se venía encargando de pronto de la innovación en los programas curriculares, de pronto en la capacitación docente y también tenía como cierto manejo de lo que eran las TICs. Sí, señora. Pero no lo hacía con un alcance, por decirlo así, tan grande como el que buscaba Prospective. Sí, señora. Y entonces, en esa época, no sé, José David, no sé si ya participó en esta clase, José David Pardo, en ese momento, a día de hoy, CEDEWIS, ¿qué es? Consúltenlo ya que ustedes están frente a un computador. ¿Qué quiere decir CEDEWIS para la UIS a día de hoy? En ese momento, José David Pardo, en ese momento CEDEWIS pues todavía no tenía la fuerza que tiene a día de hoy. Lina María, admitir. Pero sí, en la cabeza del CEDEWIS y de la dirección de uno de los grupos de investigación asociados estaba una persona, una mujer que ha sido clave en la historia de la universidad y esposa de un rector. Y esa era la contraparte, ¿no? Ahí les dejo para la investigación. Oiga, José David, ¿usted sabe de quién estoy hablando? No diga los nombres, pero ¿usted sabe de qué persona estoy hablando? Una mujer clave para la historia de la universidad, que fue directora del CEDEWIS y fue directora del grupo Gente. ¿Aló?
Tampoco está José David. ¿Ustedes sí están conectados a la clase o no? Voy a hacer quiz. Entonces, esa pareja, ¿alguien sabe? No me diga el nombre, pero ¿alguien sabe a quiénes me estoy refiriendo con este caso? Sí, profe, ahí dice que la directora del grupo Gente también estuvo a cargo de la dirección de sede de UIS y posteriormente ejerció la vicerrectoría académica de la UIS. Y es esposa del actual rector. Entonces ahí ya les digo. Sí. Bueno, entonces ya saben quién es, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre esos dos grupos de interés? Fíjense que en todos en muchos proyectos hay grupos de interés y los compañeros expositores hoy hablaban sobre eso, ¿no? Que no se tuvieron en cuenta los riesgos desde el inicio del proyecto. Uno de los riesgos tiene que ver precisamente con los stakeholders, con los grupos de interés. En proyectos con Ecopetrol, por ejemplo, uno de los stakeholders a quienes se debería considerar y se debería gestionar el riesgo, por ejemplo, es el sindicato. En proyectos con la UIS, uno de los elementos que se debe tener en cuenta en proyectos grandes es el elemento político, ¿no? Entonces la UIS es una entidad pública muy fuerte a nivel regional, fuerte a nivel nacional también, que maneja presupuesto público, a cuyo consejo directivo pertenece el gobernador de Santander, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de elementos de política y que deben considerarse al momento de definir los alcances, los tiempos y los intereses de un proyecto. Entonces el conflicto entre esos dos grupos de interés, ¿a qué dio lugar? ¿Quién quiere contestar? Estaban en conflicto esos dos grupos y estaba en medio el proyecto Prospectic. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Kelly, usted que siempre es tan participativa, Kelly, ¿qué pasó en medio de Kelly Juliana Arias, en medio de ese conflicto entre dos grupos de interés? ¿Qué ocurrió? Jorge Andrés Castañeda, ¿qué ocurrió? Profe, qué pena me está hablando, es que la verdad tengo el internet súper mal. No, no le estoy hablando a ninguna chica, estaba preguntándole a Jorge Andrés Castañeda. Ah, listo, profe. Sí, profe, pero no tengo el conocimiento de qué pasó luego. José David Pardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego, José David? ¿Me podría repetir la pregunta, profe? Es que la señal está mala siempre. Sí, claro. ¿Quién eres? ¿Puedes hablar? ¿Quién eres? José David. Ah, José David, sí. ¿Qué pasó cuando en medio del proyecto Prospectic hubo este conflicto de intereses entre los dos grupos de los que estamos hablando? ¿A qué dio lugar eso? ¿En qué desencadenó todo eso? Pues, profe, de ahí no se deriva entonces el CENTI. Perdone, ¿cuál es su respuesta? Que de ahí es donde se deriva lo que es el CENTI, porque de acuerdo a lo que eso, o sea, lo que perturbó eso, el orden, entonces no sé si fue ahí donde se abordó como tal lo del CENTI. ¿Pero qué es lo del CENTI? Ingeniero, concrete su respuesta. Ah, bueno, que lo de implementar ¿cómo es? O sea, no sé cómo explicarlo. Juan Camilo Quintero, ¿le puede ayudar al compañero? ¿Qué fue lo que pasó cuando chocaron los intereses de estos dos grupos dentro del proyecto Prospectic? ¿Qué pasó? Juan Camilo Quintero. ¿Me escuchan? Sí. Nada. Las compañeras expositoras, entonces, yo creo que voy a hacer esto en todas las clases porque parece, como estamos al otro lado y sin cámara, parece que
que estuviera uno hablando solo aquí y no sé si es que inician la clase y dejan el ordenador encendido y se van por allá a sus cosas o están jugando Minecraft mientras tanto, no sé. En fin, las compañeras, ¿qué fue lo que pasó cuando se enfrentaron entonces estos dos grupos de interés? ¿Qué Qué pasó? pena, profe, ¿puedo decir algo? Sí, sí, señora. Es que la verdad, cuando la señal, por ejemplo, en mi computadora está muy mala, entonces me pone lento todo, entonces no alcanzo a escuchar muy bien, la verdad. Y se pone demasiado lento el computador. No voy a creer que no estoy pendiente ni nada de eso. Eso, profe, qué pena. Respecto a la pregunta, o sea, no sé si de pronto yo no entendí bien el texto, o sea, lo que yo entiendo es que, o sea, se expusieron como ambas partes, ¿sí? O sea, las ponencias fueron expuestas. Y lo que yo entiendo es que el aporte del grupo Civilis, que era como la contraparte, no fue tenido en cuenta y de igual forma se ejecutó el proyecto, que era lo que decía que el costo fue de 17.000 millones de pesos. Sí, sí, correcto. Entonces, ahora le doy la palabra, gracias, me parece que fuiste Erika, creo que fue. Erika, gracias. Le doy la palabra a las expositoras para que acaben de explicar un poco lo que querían, lo que tenían en mente, pero haciendo un resumen así muy comprimido, el choque de intereses entre los dos grupos que acabamos de mencionar, el choque de intereses políticos por la carrera hacia la rectoría de la UIS, es lo que el autor de la tesis señala como una de las causas del fracaso del proyecto Prospectic. Y entonces, ese proyecto dejó de ser lo que en sus inicios proponía, el alcance era la integración de las tecnologías de información y comunicaciones en el quehacer docente de la Universidad Industrial de Santander para que seamos pioneros en integración tecnológica, nuevas tecnologías. Ya el proyecto no fue eso, sino que se convirtió en un proyecto de infraestructura tecnológica, un edificio con computadores y con salas tecnológicas para prestar. Y eso dista mucho, según el autor, del proyecto inicial, que tenía una envergadura mucho mayor. Entonces dejó de ser Prospectic, se canceló y se convirtió en el CENTIC, un edificio, ¿no? Entonces le doy la palabra a las compañeras del grupo expositor para que quizá complementen esta idea o no sé, digamos que cuál era ya la idea de ellas, el objetivo a partir de este momento con la clase. Ok, bueno, profe, la verdad muchas gracias porque sí, ya básicamente el caso está bastante abordado y lo que la profe decía al final acerca de este conflicto es que el conflicto entre esas dos partes realmente llevó a que el proyecto en sí fuera cancelado. Claramente ese conflicto de interés, de esa pelea por llegar hacia la rectoría de la UIS, entonces muchas veces eso pasa cuando hay algo que se interpone en el camino, uno busca a veces sacarlo del camino. Y la manera en la que buscaron sacar a Prospectic del camino fue cancelándolo. Entonces, lo que fue el CEDET-WIS fue una de las instituciones que al final firmó el documento que avalaba la cancelación del mismo proyecto. Pero bueno, ya que tomamos todo el caso... Imagínate, fue el CEDET-WIS en cabeza de una mujer muy poderosa, esto según el autor, ¿no? Puede que ser que otros autores lo analicen de otra manera, pero como estamos estudiando el caso visto por el autor Ricardo Jaime, entonces en cabeza de una mujer muy poderosa dijo, no, ese proyecto no, ¿sí? Imagínense la lucha de poder tan grande, pero el CEDET-WIS en ese momento esgrimió diferentes razones por las cuales decía que el proyecto no se llevaría a cabo. Lo que pasa es que al final esa carta estuvo firmada y entonces el proyecto tuvo que cancelarse, ¿no? Pero digamos, es un llamado de atención muy fuerte hacia lo que puede pasar con un proyecto de esta naturaleza. Adelante. Ok, bueno, entonces nosotros lo que teníamos planteado era pues hablar un poquito primero del caso CENTIC y después mostrarles como lo que se ideó y a lo que se llegó hoy en día. Entonces, básicamente ya hablamos de lo que se ideó, de pronto para resaltar es que
el proyecto Prospectic buscaba situar al CENTIC como una institución. O sea, el CENTIC era como uno de los motores por medio del cual el proyecto iba a lograr sus objetivos. Y entre esos objetivos tenemos el que buscaba fomentar el desarrollo sistemático y planificado de experiencias educativas que apoyaran en la universidad los procesos de formación mediante las TICs. Asimismo, buscaba promover la innovación educativa de manera que pudieran agregar valor a los procesos de enseñanza y aprendizaje con la alta calidad académica y finalmente integrar los programas académicos a dicho proceso. Es decir, recuerden que en el caso se mencionaba que ellos buscaban extender la lista de usuarios a todos los programas académicos, es decir, tanto ingenierías como la Facultad de Ciencias Humanas hasta la Facultad de Salud, buscaban abarcar toda la comunidad académica. Discúlpame si me equivoco, pero en el resumen decía que no se tuvo en cuenta la Facultad de Ciencias Humanas. Pero el objetivo era que abarcara todas las carreras, porque Muy solo bien. estaba diseño y sistemas. Por eso estaba confundida. O sea, no se me confundía en esa partecita. Muy bien, Sebastián. Es que eso era lo que queríamos que viéramos. O sea, una cosa fue lo que ellos idearon y los objetivos que ellos tenían en mente. Dentro de esos objetivos ellos buscaban incluir todos los programas académicos, pero realmente en su ejecución o en lo que lograron hacer, no llevaron eso a cabo. Bueno, ahora miremos de eso que se ideó, realmente, ¿qué es hoy en día? Entonces le cedo la palabra a mi compañera Karen, que va a explicar esta parte. Bueno, ¿qué es hoy en día? Entonces, perdón. Hoy en día el CENTIC no está a cargo de una dirección científica, no alberga grupos de investigación ni asesores pedagógicos o metodológicos. Es el lugar donde se solicitan simplemente turnos de acceso a computador y otros recursos como salas de informática y recursos de videoconferencia. Entonces se puede decir que se aceptó que los computadores en el CENTIC eran suficientes como apoyo al proceso de aprendizaje y no se necesitaba nada más. Así que pues no hicieron nada más. Todo esto ocurrió porque no se cumplieron los objetivos planteados y desafortunadamente pues el proyecto se canceló 3 años después de su puesta en marcha. Ya como había mencionado la profe, en el caso de estudio se describe despectivamente el CENTIC como el café internet más grande de Bucaramanga, pues es simplemente como un edificio lleno de computadores. Perdón. Algo para resaltar que nos pareció clave importante del proyecto, ya como habíamos hablado anteriormente, es acerca de los directores. Pues ya conocemos el caso Prospectic, pero resulta que había la institución que ya se encargaba como tal del desarrollo y perfeccionamiento de los docentes universitarios, de revisar las nuevas tendencias de formación y el compromiso de acompañar el diseño y la implementación de reformas curriculares. Como se nombró esta institución, era el CEDEWIS. Entonces, tanto Prospectic como CEDEWIS tenían sus respectivas directoras, también habían interesados como opositores al proyecto. Eso quiere decir que se generó un conflicto de intereses, pues sentían que la creación de esta nueva institución llegaba para afectar quizá a una que ya llevaba cerca de 12 años posicionada dentro de la UIS, que era CEDEWIS. Bueno, entonces ya con esto queremos dar cierre a lo que es el caso. Esperamos que con esto hayan podido, digamos, esclarecer un poco más sus dudas acerca del mismo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra duda que quiera de pronto aclarar en este momento. Fíjense que a día de hoy, como ustedes dicen en esa diapositiva, el CENTIC no tiene dirección científica, cuando en origen era un proyecto pensado para que hubiese asesores pedagógicos, para incorporación de tecnologías en el aula, que hubiera una dirección científica de esa institución, ¿cierto? Hoy en día es otra cosa. Los asesores pedagógicos, ¿dónde siguen estando? En el Increíble cómo se pierde el rumbo de algo, ¿no, profe? Sí, sí, señor. ¿Dónde siguen Y tanta estando? plata. Y muchísimo dinero, Sebastián, muchísimo dinero. ¿Dónde están los asesores pedagógicos a día de hoy en la universidad? En el CEDEWIS,
que es una cosita pequeñita. ¿Sí ven? Ya no está la mujer poderosa, bueno, ya no está físicamente en la universidad, ¿no? Oye, y esa mujer nunca accedió a tener una entrevista con el autor del caso, con Ricardo Jaime, nunca accedió, a pesar de que pues, es una persona que para la UIS significó y significa muchísimo, ¿no? Entonces no hay asesores pedagógicos más que en el CEDEDUIS, porque en el CENTIC no los hay, ¿cierto? Se tergiversó esto muchísimo. Es una reflexión grandísima. Hay muchas más cosas que analizar si uno se lee completamente la tesis. A ver, yo les voy a decir desde qué capítulo, es que lo tenía aquí abierto, ¿dónde está? Vaya, hombre, lo cerré. Pero no hay necesidad de leérselo todo, pero sí uno de los capítulos donde empieza a contar la historia. Y yo estaba pensando que con lo que ha pasado hoy en la clase, quería proponerles a Juliet y a Karen una variación en la actividad para hacer. A ver si no les descuadra mucho, Juliet y Karen, lo siguiente que ustedes iban a proponer era la actividad, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Permítanme, yo meto un poco la nariz en esto y quiero proponer, ya que está pasando lo que está pasando con las clases, que hay problemas de conexión, que llamo a algunas personas y no están, o algunas responden súper bien y a tiempo, pero otras tienen problemas de conexión y tal, y algunas otras responden, pero parece que no hubiesen leído el caso o que no estuvieran atentas. Entonces yo quiero proponer la siguiente variación. Primero, que lo hagamos de manera individual. Y segundo, que no sea un video como lo iban a plantear ustedes, sino que sea como algo como un storyboard, como una especie de caricatura, ¿cierto? Porque en la clase de hoy discutimos el caso en términos generales. En términos particulares, ustedes leyeron el resumen y la discusión que se llevó a cabo durante el marco de la clase hoy da como para hacer una caricatura de esto. Entonces, hagamos el trabajo de forma individual con una herramienta como Storyboard o similar. Voy a escribirla en el chat. A ver, para todos, un momento, para todos. Una herramienta como Storyboard o similar, que sea una historia de lo que es el caso, con lo que tiene también un storyboard, que es como una enseñanza o un mensaje o un sarcasmo, alguna ironía de lo que ocurrió, y se envía de forma individual. Juliet y Karen, perdónenme que haga esto y que, digamos, cambie un poquito las reglas. ¿Ustedes hasta cuándo habían pensado que se dejara plazo para esto? Para el video. En origen era el video, ahora será el storyboard. Uy, profe, pues nosotros, digamos, teníamos pensado dejarles 1 hora, pero realmente como llegamos y ya son las 11:20, yo creo que necesita más tiempo. O sea, la idea yo creo que era que de aquí hasta que se finalizara la clase pudieran discutir el caso en grupos y responder 4 preguntitas que teníamos preparadas, y después yo creo que hasta hoy a las 12 de la noche que puedan entregar entonces el video, porque sé que muchos tienen clase de corrido hasta las 4 o de 6 a 8. Podemos dejar 24 horas para hacer este envío. A partir de ahora, a las 11:30 de la mañana de mañana, se cerraría el plazo para entregar esta actividad. Déjame ver las 4 preguntas que tenían preparadas, a ver si esas 4 serían válidas para el nuevo esquema que planteo yo del storyboard. Y en este caso sería individual. Y a ver. Profe, ¿no puede ser ¿profe? mañana en la noche? Sí, adelante. Hasta mañana en la noche, ¿no se puede? Mañana por la noche, pues se puede, sí, se puede hasta mañana a las 12 de la noche. Déjame ver las preguntas del caso CENTIC. A ver, les doy la palabra y después de leerlas decidimos entre todos si son útiles para un storyboard o si tenemos que emplearlas de otra manera. A ver, compartámoslas. Karen o Juliet. Profe, ¿ahí está viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, teníamos 4 preguntitas realmente sencillas. Bueno, la primera es, teniendo en cuenta las causas de fracaso de un proyecto,
¿Cuáles creen que fueron las causas principales por las que el proyecto Prospectic fracasó o se canceló y por qué? Segundo, ¿cree usted que se debería retomar el proyecto Prospectic? Sí, no y por qué. Tercero, ¿cómo imaginaría hoy que sería la metodología de la enseñanza en la UIS si el proyecto no hubiese fallado? Y cuarto, teniendo en cuenta la siguiente definición de institución, las instituciones son repositorios de conocimiento, pero también de poder. Clasifican, confieren identidad, construyen decisiones, validan repertorios para la solución de problemas, reconocen formas de experticia, aprueban mecanismos de abordaje del disenso y proveen normativas a problemáticas emergentes. Las instituciones son entonces agentes políticos mediante los cuales la ciencia y la tecnología actúan como agentes indispensables para la expresión y el ejercicio del poder. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta definición, ¿considera que actualmente el CENTIC sí cumple el rol de institución para el cual fue concebido? ¿Por qué? Esas preguntas son maravillosas, maravillosas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy es jueves. Doy hasta el domingo a la medianoche para hacer un storyboard en el que se responda de forma individual a esas 4 preguntas. Claro, esto es un nivel de complejidad mayor, ¿sí? Entonces, hasta el domingo a la medianoche para responder y cargar en la plataforma. A ver, yo miro la plataforma si es claro el lugar donde hay que cargarlo. Profe, una storyboard es una caricatura que tenga ¿Sí? una secuencia. Sí, una caricatura, sí, sí, sí. Pero fíjense que eso es gente porque es responder a esas 4 preguntas, ¿no? No necesariamente. Un momento, ya te doy no necesariamente que la burbuja de comentario diga las causas de un fracaso de un proyecto fueron, no necesariamente, ¿no? Ahí dejo como su creatividad que huele para que planteen en una caricatura, en un storyboard, lo que ocurrió y respondan a esas 4 preguntas. Ahora, Profe, ¿y qué capítulo sería entonces el que dice la historia de... ¿Qué capítulo de la tesis? Ya voy. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras voy a buscar el capítulo, déjame ver. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Son 4 storyboard o es una sola que lleve la secuencia de las respuestas de las 4 preguntas? Gracias por preguntar. A ver, Sebastián, ¿usted qué le respondería a la compañera? Uy, pues... Es que está complejo. Diga una, Sebastián. Profe, es que en una sería complejo meter todo, pero... ¿En una caricatura? ¿Ustedes no leen cómics? No. Sí, pero es que yo veo lo complejo es como la secuencia. Ah, no. Que tenga un sentido lógico. Tiene la complejidad de un ingeniero de la UIS del nivel de ustedes. Está bacano para hacer, está muy chévere. Me parece que puede quedar muy chévere. No es que en un solo dibujito, a la compañera que preguntó no le estoy diciendo que en un solo dibujito. No, cuando usted ve una caricatura tiene una secuencia, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3 dibujos, 4, 5, los que hagan falta. Entonces sería como esas historietas que hacen de anime, algo parecido. Perdona, como las de Macondo del periódico. Tal cual, sí, señor. O las de Napalda. Sí, algo así. A eso. Y hay herramientas que permiten hacer caricaturas. Ustedes no van a ponerse a dibujar a mano alzada, ni mucho menos. Por ejemplo, Storyboard es una de las que permite, con un número limitado de personajes, pero hay un sinfín de herramientas que permiten generar caricaturas, o con un stop motion, o como ustedes quieran. De aquí al domingo seguro que se les ocurre una forma creativa sin tener que empezar a hacer dibujos a mano alzada, ni mucho menos. Utilicen las herramientas TIC, los sistemas de información que ya están y son de uso libre para crear su historia, una historieta. Yo estaba mirando aquí el proyecto de Ricardo Jaime y estaba en la página, por ejemplo, en transformar la educación. Eso es el capítulo 3. 3, transformar la educación. Por ejemplo, por ahí podrían empezar a leer. Y ahí cuenta la historia de cómo fue la doctoranda que se fue y que volvió y que luego se deduís y que entonces tal y cual. De ahí en adelante, lo anterior es un marco teórico que bien pueden pasar por, o sea, para esta caricatura no lo necesitan. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo.
Mientras se les van ocurriendo más preguntas, entonces, por favor, el enlace para calificar al grupo expositor está colgado ya en la plataforma. Evalúen a sus compañeras, por favor, cómo estuvo la exposición de hoy, cómo sintieron a sus compañeras de preparadas con respecto a otros que ya han pasado. En los... Profe. Señora. Discúlpame, profe. Yo propongo algo. Es que la verdad, pues nosotras como planteamos las preguntas para que fueran en grupo, sí considero de pronto que puede ser un poco largo como para que lo haga una sola persona. No sé, pues diría yo que sería bueno que fuera por lo menos en grupos de 2 o 3 personas. Ay, es que en grupos de 2, eso no van a... Eso yo no sé si en realidad José David está aprendiendo o no está aprendiendo. Yo no sé si Jorge Andrés estaba conectado o no estaba conectado. No, yo no puedo evaluar así. Y es que hoy me sentí un poco como que el grupo está desconectado. Déjenme y hacemos esta actividad así que además puede ser un poco divertida. Y yo en la otra clase muestro algunas de los storyboards. Déjenme que lo mantenga individual de verdad, porque yo quiero medir aquí un poco cómo es que estamos conectados a la clase, pero de forma individual, no en grupos. Y por ejemplo, para tranquilizarlos a ustedes, por el manejo de herramientas informáticas, yo creo que no es el problema, por ahí no está el tema, porque si una persona de 11 años hace un storyboard, técnicamente ustedes también podrían hacerlo, no dudo en eso. Ahora, que para plasmar esas respuestas a esas 4 preguntas, eso sí que es de un nivel de complejidad, UIS, octavo semestre, séptimo semestre. Yo pienso que vamos a hacer un ejercicio en el que nos midamos ahí un poco. No le tengan miedo a la nota porque no es la nota, este es el aprendizaje que estamos haciendo y quiero ver cómo la clase de verdad está conectada con lo que estamos haciendo. Sí, profe, es como todo un reto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para la entrega de la historieta, la hacemos en donde dice entrega video explicativo, considerando que ya no es el video, sino la historieta. Sí, y lo ideal, yo no sé qué herramienta use cada uno, pero lo ideal no es que la suban ahí porque eso va a ser pesado probablemente. Lo ideal, a ver, ¿cómo sería? Un link, por ejemplo, a un Google Drive, o un link, si la historieta es animada, un link ¿a qué? A un sitio en YouTube, o si la historieta es un archivo gráfico, pues sí, subir el archivo gráfico simplemente ahí. Eso ya se los dejo a la imaginación y la creatividad de ustedes, que de verdad no tiene límites. A mí los estudiantes de esta universidad me sorprenden cada día con esa forma de resolver problemas y esa creatividad que ustedes tienen. Y sí, me ratifico en la decisión de dejarlo individual. Yo quiero conocerlos más, quiero que me dejen ver su cerebro, a ver cómo son esos cerebros de preciosos por dentro. ¿Vale? Bien. Me queda la organización. Sí, profe, gracias a ustedes. Me queda la organización de la exposición para la clase que viene, para el jueves de hoy en 8. Entonces, por favor, el grupo expositor que se ponga en contacto conmigo por el WhatsApp. Ya todos ustedes tienen ¿qué? Tienen mi número telefónico, si no lo pongo aquí otra vez, ahí me pueden escribir los que expondrían de hoy en 8 días, para que también nos pongamos de acuerdo, así como he hecho con todos los grupos hasta ahora, lo hablamos un poco antes de la clase, cómo pensamos la exposición, cómo estructuramos todo. Hay una cosa que les quiero preguntar. El 15 de este mes es miércoles, el miércoles de la semana que viene. Por favor, en el chat pueden contestar quiénes ese día a las 2 de la tarde tienen clase y de manera que están ocupados y no pueden cambiar la clase para ese día a esa hora. Miércoles 15 a las 2 de la tarde. Si hay quien tenga problemas, escriba yo. 15 a las 2 de la tarde. Miércoles 15, 2 p.m. ¿Quién tiene problemas para asistir? ¿El miércoles entrante, profe? Sí, el miércoles 15 a las 2 de la tarde. ¿Quién no podría cambiar una clase? Digamos, cambiarla del martes para el miércoles. No me ha contestado nadie. Hay una persona, Jorge Andrés no puede. ¿Quiénes más no pueden? No pueden el miércoles a las 2 de la tarde. Miércoles 15, 2 p.m.
yo les hago llegar por el correo electrónico un mensaje de si, ok, aquí hay una persona que me está escribiendo en privado, ok. Dependiendo de quiénes me conteste, cuántos me contesten, hasta ahora hay 2 personas que no podrían hacerlo, pero 2 es hasta ahora minoría. ¿Hay alguien más que tenga problema? En principio no. Yo les hago saber si cambiamos la clase del martes para el miércoles a las 2 de la tarde. Si Jorge y Silvia al final no pudieran, bueno, pues es en una capacitación de una herramienta particular, una herramienta en concreto. Entonces, pues yo los excusaría, pero si no, pues el resto sí los esperaría. Pero déjenme durante el día, les confirmo, ¿vale? Por mi parte era todo. Voy a abrir la cámara para despedirme. Muchas gracias por estar conectados. Califiquen, por favor, al grupo expositor. Hagan una historieta bonita que me deje ver cómo son cómo es su cerebro de bonito por dentro. Hace un corte transversal y yo miro desde arriba a ver esa historieta. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Ya les confirmo si martes o miércoles. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Qué pena. Buen día. Señora. Profe, lo que pasa es que yo la clase pasada no pude asistir porque acá en mi pueblo se fue la luz. Igual yo tengo pantallazo de la alcaldía, que la alcaldía reportó que no iba a haber luz, pero pues yo lo vi fue mucho después. Profe, para poder recuperar la actividad de la última clase, ¿es posible? Sí, hablamos con la auxiliar, por favor. ¿Cuál fue esa actividad que te perdiste? ¿Cuál fue? La de la presentación del ejercicio. Ah, ya. Ah, bueno, quédate un momento. De Axel. Ok, quédate un momentito entonces, y los demás van colgando y se van despidiendo. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe.